Alexandra Carballo y ella es Eugenia Esconfianza y somos cofundadoras de la Fundación Cultura de Trabajo. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, éramos compañeras de la facultad, estábamos en sociales allá estudiando ciencia política y luego de un tiempo de egresadas ella empezó a hacer una práctica de un posgrado. Y yo estaba un poquito en crisis pensando en qué podíamos hacer, un poco por el mundo, digamos, esta cuestión más desde lo profesional. Y me dijo que estaba haciendo una práctica en un trabajo práctico, digamos, y que tenía que ver con el empleo, una temática que a nosotras nos moviliza bastante, y específicamente con las personas que estaban en situación de calle. Así que allí empezamos a visitar hogares y paradores, a hacer entrevistas y conocer un poco las trayectorias y ver cuál era el porqué, ¿no?, de las personas que estaban en situación de calle y qué pasaba con el tema del empleo. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación? El objetivo de la Fundación es buscar la integración laboral, la inclusión de las personas que están en situación de calle, que están viviendo en hogares o paradores de tránsito, que asisten a comedores, que están en una situación de extrema vulnerabilidad y poder acercarlas al empleo. Que puedan lograr que ese empleo sea en condiciones dignas, que sea un trabajo decente y que les permita salir de esa situación de vulnerabilidad extrema y sobre todo, bueno, de pobreza, para evitar que se siga perpetuando en el tiempo la falta de ingresos y lograr cortar con ese círculo vicioso de la pobreza en la que si uno no tiene trabajo es muy difícil poder lograr salir, integrarse socialmente. Bueno, precisamente eso fue lo que nos pasó cuando hacíamos las entrevistas en los distintos hogares, cuando nosotros les presentábamos a las personas que entrevistábamos cuáles eran las problemáticas más fuertes o cómo sentían que ellos podían solucionar el problema de la vivienda. Todos coincidían con lo mismo, ¿no? Uno le daba a elegir, bueno, la problemática de la falta de seguridad, la problemática de la falta de alimentos, la problemática de la falta de vivienda, salud, inflación, ya existía el tema de la inflación, y también hablábamos del empleo y todos coincidían con lo mismo, a pesar de que nosotros hoy estamos en un parador y que, bueno, estamos hoy pasando esta noche y no sabemos si mañana voy a tener dónde dormir, si voy a estar en la plaza o no voy a estar en la plaza, si voy a tener a dónde asistir y va a haber las suficientes viandas. Todos coincidían en que el problema para ellos era conseguir un trabajo, porque con un trabajo ellos iban a poder después resolver la problemática de la vivienda, la problemática de la salud, la problemática de la falta de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, allí fue como empezamos un poco en nuestro tiempo libre con estas personas que habíamos entrevistado a tratar de ayudarlos a la inserción laboral. Tuvimos varios casos exitosos. Y desde ese lugar fue como poco a poco fue creciendo, convirtiéndose primero en un programa, se sumaron voluntarios, hasta que, bueno, pudimos hacer nuestra propia personalidad jurídica y convertirnos en fundación. ¿Cómo trabaja la Fundación? La Fundación trabaja por áreas, primero, en la cual hay equipos especializados de un muy pequeñito staff, pero sí de muchísimos voluntarios que participan, en los que buscamos la interacción con otras entidades de la sociedad civil, como les decía anteriormente, muchas veces hogares de tránsito, paradores, comedores, iglesias, que dan algún tipo de asistencia de cualquier tipo a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y ese área de admisión, que se llama, es donde recibe los perfiles de las personas que están siendo asistidas. Por ejemplo, si vos tenés un comedor en el que hay 250 personas que van todos los días a retirar una vianda o a merendar, ellos tienen la posibilidad, los coordinadores de ese comedor, de referirnos a Cultura de Trabajo, a aquellos perfiles que saben que están en condiciones de poder incluirse en el mercado de trabajo, que están buscando trabajo, que desean hacerlo, y ahí empieza el circuito. Eso es una de las áreas. Otra de las áreas es el área de intermediación laboral en sí, en la cual se trabaja muchísimo en la inserción efectiva, a partir de la cual se hacen entrevistas de preinserción laboral antes de enviar a las personas a las vacantes, y del mismo modo se trabaja mucho en búsquedas de oportunidades de empleo, en las que hacemos muchísimo lobby, mucho trabajo con empleadores, con distintos rubros, distintas ramas de actividad, distintos sectores, desde gastronómicos, vigilancia, comercios, para que aquellos empleos generalmente de baja calificación, pero que sí requieren mucha demanda, puedan ser resueltas esas vacantes a través de la Fundación
y de esta forma resuelven su vacante y hacen un bien a la comunidad porque están integrando en el empleo y están haciendo que salga de la pobreza extrema una persona que tiene muchísimas necesidades, que si esa empresa no le da la oportunidad, se va a hacer muy difícil que puedan evitar poder perpetuar esa situación de pobreza. Entonces, la fundación tiene distintas áreas que forman parte de eslabones que hacen una cadena de éxito, la mayoría de las veces por suerte, en las que todos integralmente trabajamos para la inclusión laboral de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Hay otras áreas que es, por ejemplo, el área de comunicación, en la que podemos difundir muchas de las acciones que hacemos para contagiar esta necesidad y este acompañamiento y esta gran familia que es la Fundación Cultura del Trabajo. Pero también tenemos un área específica de voluntariado, para manejar voluntariado, de administración, que nos ayuda sobre todo con los donantes individuales, que son muchas personas que con una pequeña donación mensual ayudan a que la fundación pueda sostenerse mes a mes. Y bueno, no sé qué otro área estás fundando. Contaste más o menos todo, dentro de cada área hay distintos programas y distintas cuestiones, hay personas que necesitan acompañamiento reforzado, hay personas que necesitan otro tipo de talleres de preinserción, talleres también incluso postinserción para la sostenibilidad del empleo en el tiempo. Creo que un poco el diferencial de la fundación con otras organizaciones tiene que ver con esta mirada más profesional de las distintas áreas, tanto sea en el acercamiento con nuestros beneficiarios, que para nosotros se llaman participantes porque creemos que ellos activamente buscan empleo con nosotros, como también con las propias empresas y con todos los stakeholders que se ponen en contacto y se vinculan con nosotros, ¿no? Tanto sea desde el acompañamiento a través de donantes corporativos o donantes individuales, como también con los propios voluntarios, como trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, que son más de 200, la alianza estratégica, el trabajo de pensar integralmente cómo sumar, es un poco el diferencial de por qué año a año, por suerte, la fundación crece, aunque nos gustaría que cada vez tuviéramos menos personas a las cuales poder ayudar. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran estas personas a la hora de buscar empleo? Bueno, hay muchas barreras que para mucha gente son conocidas, que tienen que ver probablemente con tener un círculo de influencia para poder conseguir vacantes de empleo o tener una computadora para poder aplicar digitalmente alguna postulación, pero también hay barreras que son un poco más invisibles, que hacen a la ropa que se ponen, a poder tomar un baño, a poder saber cómo presentarse ante una entrevista y poder venderse de una buena forma para que efectivamente el empleador encuentre un perfil interesante en esa persona. Entonces el trabajo de la fundación muchas veces es tratar de buscar la forma en que realmente pongan en conocimiento todo lo que saben hacer, la trayectoria ocupacional que han tenido, su conocimiento y expertise sobre un tema, pero también sus habilidades blandas en algunas cuestiones, y hemos detectado perfiles hermosos que las empresas se quedan encantadas, pero que requieren de mucho apoyo y mucho acompañamiento para coachearlos de alguna forma, podríamos decir, para lograr que esa intermediación laboral, que esa entrevista fuera exitosa. ¿Algún caso que los haya marcado, que recuerden? ¿Alguna familia? Hay varios. Bueno, Sí. ¿Cuál? No, primero cuando arrancamos, después de hacer, que teníamos la base de datos esta que fue en 2010, más o menos 2011, y queríamos ayudar a la gente, fue mucho en un circuito personal, en el que decíamos, bueno, a ver, esta persona sabe de gastronomía, tuvo experiencia como mozo o como bachero. Bueno, conocemos a alguien que tenga un restaurante, que tenga un bar, que le pudiera dar una oportunidad, nos metíamos en internet, íbamos directamente a los negocios y preguntábamos. Y ahí ahí empezamos a tener un poco de esperanza porque dijimos, la verdad que con un rato que nosotros le estemos dedicando a la atención de determinadas personas, logramos esa intermediación laboral como una consultora de recursos humanos, pero bueno, al servicio de la comunidad. Y sí tenemos casos que hemos notado que nos marcaron por ahí muchísimos, creo yo, pero que nos acordemos así. Matías era el chico que entró como técnico en una empresa de gas, que no era técnico porque tenía uno de los primeros, sí, que teníamos ahí la foto de cuando teníamos el antes y después cuando vino la entrevista y después cuando lo vimos con el mameluco, que ya estaba trabajando en algo que tenía muchas
cañerías de... Por eso me parece que era algo de gas. Sí, que necesitaban un perfil técnico y logramos convencer a la empresa que lo entrevistaran igual. El chico tenía el secundario, creo que tenía el secundario terminado, pero era un chico muy jovencito que venía muy recomendado por una organización que lo asistía, una familia muy numerosa, tenía como 8 o 9 niños, muy chiquitos, muy jóvenes, y con una necesidad enorme, y no paraba de llorar y agradecer su primer empleo en blanco, registrado, y todo lo que estaba aprendiendo, y además un poco que en la empresa, cuando se enteraron un poco de la historia, como que lo apadrinaron, por así decirlo, entonces le cambió la vida. ¿Sabes de cuál me estoy acordando? Bueno, puedo decir el apellido porque es tan común que nadie va a saber quién es, que es Silva, me acuerdo, que era un papá que estaba en un parador, viviendo con la familia, que tenía chiquitos, y que para ir a la primera vez que había venido a la entrevista había caminado un montón porque no tenía plata para pagar la SUBE, y había venido transpirado, pobre, súper cansado, y a él le habíamos encontrado un puesto de trabajo, había empezado a trabajar y había logrado después salir del parador, hacer que los chicos ya estaban escolarizados, pero que pudieran sostener esa escolarización, creo que los había pasado de escuela, y yo me lo encontré de casualidad, creo que un año después, ya había cambiado de trabajo y estaba de vuelta ya en el ruedo laboral, y es muy gratificante porque de una situación de extrema vulnerabilidad, poder ver que la persona ya pudo cambiar, no su vida y la de su familia, y sobre todo la de sus hijos, para que tengan contención y para que puedan desarrollarse, es increíble. Pero también tenemos, pues esos son los casos de hace muchos años. Sí, en realidad un poco lo que fuimos descubriendo a medida que la fundación y todo el proceso de intermediación laboral avanzaba, es que nos queda claro que una vez que la persona entra de nuevo en el sistema, después no se vuelve a caer fácilmente. Es como que no solo uno los empodera, los motiva, sino que ellos mismos también entienden y empiezan a aprender, y obviamente a tener menos barreras en el acceso al empleo. Entonces, por más que su primera incorporación no sea el empleo de sus sueños, no deja de ser ese primer paso para empezar a pensar en lo motivacional, empezar a pensar en el futuro. Y a mí la historia que más me pegó es la de un hombre que también había empezado un trabajo en relación de dependencia, que dormía en la calle, y que bueno, nosotros cuando la gente está en la calle y empieza un trabajo en relación de dependencia, también hacemos articulación con los distintos hogares y paradores, porque la persona antes de empezar un trabajo necesita sí o sí durante un tiempo empezar a tener una rutina, entonces no puede sostener un empleo y seguir durmiendo en la calle. Entonces, desde ese lugar articulamos para tratar de conseguir un lugar, un hogar, a pesar de que muchas veces la gente que está en calle no quiere, no está de acuerdo, no se siente cómodo, le da vergüenza. Bueno, logramos hacer todo ese trabajo diciéndole, bueno, si vos empezaste este trabajo, necesitamos sí o sí que vayas a un hogar, al menos en el primer tiempo, hasta que puedas después cobrar tu sueldo y puedas después pagar la habitación. Y era una persona que hacía ya un par de años que estaba en la calle. Y después de que pasó la primera noche en el hogar, él tenía que volver a la fundación porque tenía que venir a buscar algunas cosas antes de empezar a trabajar, y queríamos ver cómo estaba y hacerle un seguimiento. Y me acuerdo que dijo, no dormí nada anoche. Y yo empecé como re a amargarme, dije, sonamos, la pasó re mal en el parador, en el hogar. Digo, no durmió nada. Me dice, no, en el hogar me trataron divino, no dormí nada porque no podía creer tener un techo en mi cabeza. Así que bueno, nada, sabemos que esos pequeños pasos que dan implican el cambio y el impacto enorme en un montón de personas. Voy a contar algo más que me acordé, que cuando arrancamos, algo que hicimos mucho fue nosotros empezar a emplear a las personas que podíamos. Por ejemplo, había un señor, no te acordás, de Bigotes, Amoroso, que era pintor. Yo me acuerdo que yo justo tenía que pintar un espacio de mi casa, estaba viviendo en situación de calle, y nosotros le dimos esta oportunidad, pero que también era algo que nosotros estábamos necesitando, que era contratar un pintor. Y la persona, no me acuerdo el nombre, pero este señor empezó a venir con muchas ganas, y veíamos primero, bueno, que venía con una mochila toda rota, entonces lo llevamos a cambiar la mochila, después teníamos plata para los viáticos, lo llevamos después a conseguir un parador para que tuviera donde dormir.
Y desde lo propio, desde la situación de uno, empezamos a ver que realmente, además de que empezamos a convencer a todo nuestro entorno, a decir, che, bueno, necesitaba justo un plomero Y que te si no arregle. necesitas un plomero, te rompió el cuelito. Te rompíamos algo para que necesite un plomero. Claro, entonces empezamos a hacer eso como muy en nuestro entorno y nuestras familias empezaron a apoyarnos mucho de decir, bueno, está funcionando, porque era muy gratificante para el que le estaba recibiendo un servicio que además estaba ayudando a una persona que estaba en situación de calle y que no había un mecanismo formal en el que uno pudiera sentir que estaba colaborando a la sociedad. Y empezamos a darnos cuenta que ese servicio de intermediación laboral lo podíamos profesionalizar, lo podíamos mejorar y sobre todo lo podíamos escalar. Y ahí es donde empezamos a trabajar más con empresas, ir a buscar a empresas que tuvieran vacantes activas, que tuvieran los perfiles similares a la mayoría de los que nos venían, que es como le decíamos, atención al cliente, vigilancia, muchas trabajadoras de casas particulares. Tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad, por suerte, de vincular con hogares en los que se quedan también por ahí encantados con el servicio que les proporciona y al mismo tiempo van viendo la evolución en la vida familiar de esas trabajadoras que después pueden ir mejorando sus condiciones de vida, la vinculación familiar, las oportunidades o lo que le puede encontrar a un hijo a partir de poder empezar a trabajar en un hogar, después en 2 hogares porque se recomiendan y después por ahí tienen toda la semana completa porque lograron trabajar registradas en hogares particulares y es algo que por ahí cuando estaban en situación de calle era imposible imaginárselo. Yo creo que eso fue un poco el crecimiento nuestro también desde nuestro lugar. Digo, nosotros, en el particular Eugenia, ¿no? Se hizo todo un benchmarking y un análisis de lo que pasaba en otras oficinas de empleo público afuera, políticas de empleo afuera, y se trató de tomar ideas adaptadas y pensadas a la coyuntura y a la población en Buenos Aires, en particular en Buenos Aires, pero para las grandes ciudades en general de la Argentina. Pero sabemos que es un modelo que puede ser fácilmente escalable, replicable, tanto en Argentina como para toda Latinoamérica. Y que más allá de lo aprendido o de lo estructural, nosotros trabajamos mucho la escucha sobre lo que el otro necesita. Y ahí es cuando empezamos a detectar cuestiones como, bueno, llegó tarde la entrevista, como en este caso de Silva, que llegó tarde la entrevista, muy transpirado. Y uno dice, bueno, ya por esa situación ya queda fuera del proceso de selección. Y cuando empezamos a escuchar era porque, claro, no tienen para cargar el viático. Y algo que por ahí para nosotros parecía muy obvio, no lo era así, ¿no? Entonces ahí se empezó como a pulir cada vez más el programa de intermediación laboral con esto de les cargamos crédito a los celulares, les cargamos la SUBE, se pueden higienizar en nuestra oficina, ropa, cortarse el pelo, ¿no? Todas esas cuestiones o necesidades, incluso maquillaje. El calzado, la cartera. Maquillaje, en el caso de, por ejemplo, nos pasó con muchos hogares de mujeres con algún tipo de violencia de género que te cuentan que tienen un solo lápiz de labio que comparten entre todas, o que el perfume es el perfume para la ropa, o que se prestan la remera entre varias para ir a una entrevista. Y bueno, uno ahí como que empieza, ¿no?, a tener esa escucha donde dice, bueno, entre lo que uno planifica o piensa que el otro necesita y lo que realmente se necesita. Y perdóname, sumo algo más que también es interactuar mucho y lo que aprendimos en estos años fue poder vincularnos con otras organizaciones de la sociedad civil que prestan otros servicios o programas gubernamentales, en los cuales hemos tenido casos en los que una persona necesitaba la dentadura porque le faltaba una pieza dental y por ahí era muy visible y eso podía afectar una situación de entrevista, entonces lo vinculábamos con un lugar donde pudiera hacerse la prótesis o tenemos una voluntaria que es odontóloga que nos da muchas veces una mano y lo hace por el costo que tiene nada más, y buscamos donaciones para poder pagar la prótesis. Y también hay personas que también tienen la necesidad de una medicación específica para la presión, para poder continuar en la búsqueda de empleo. Entonces, bueno, esas pequeñas cosas que uno a veces no se imagina, pero hacen que si la persona está con una arritmia no pueda ir a una entrevista de trabajo y primero necesita estar medicada como corresponde y después poder sentirse bien para poder ir a la entrevista de trabajo. Con temas de salud, con temas de apariencia, de cómo uno se siente mismo y de autoestima, eso es fundamental. Por eso para nosotras la posibilidad de que se puedan bañar y que se puedan cambiar la ropa, y lo vemos mucho cuando llegan a la fundación y cuando se van, son 2 personas diferentes, solo por sentirse limpios, por sentir que pueden creer en ellos, que confían en ellos. Obviamente que sobre todo después del trabajo que hacen todos los chicos en la fundación, que es increíble, y los voluntarios, de hacer que la persona crea en sí,
crea que puede salir y se sepa presentar ante el mundo laboral para que también el empleador lo vea como alguien interesante y no como que está haciendo solamente una dádiva dando un trabajo. Creo que lo más lindo que nos pasa en la fundación a medida que pasa el tiempo y que es realmente redescubrir el concepto de igualdad, ¿no? Uno cuando habla de la palabra igualdad y trata de pensar las definiciones, creo que la mejor definición me la dio una participante, Antonia, que estaba en situación de calle, que venía muy seguido a visitarnos por cuestiones obviamente de su tiempo, y una de las cosas más lindas que nos decía es esto de: yo acá me siento como si fuera uno de ustedes, como cualquier otro, ¿no? Y ahí es cuando uno se le vuelan un poco los pajaritos de la cabeza y dice, esta idea de que se sientan en casa, de que puedan venir, de que puedan lavar su ropa y les deje la ropa para lavar de su bolsito y nosotros se las guardemos y la vengan a buscar otro día, que se puedan hacer un mate, que charlen, ¿no? Es sentirse como que entran a una familia que los contiene y a la vez los reta, ¿no? Cuando hay que poner los límites, es decir, esto que estás haciendo no está bueno, no va a ayudar a que vos puedas conseguir un trabajo. Eso me parece que es lo que es más lindo respecto al trabajo de la fundación. Sí, yo retomo un concepto que dijiste, que es lo de igualdad, que nosotros algo que nos guió mucho es: a cualquiera nos puede pasar. Todos nos podemos quedar fuera del mercado de trabajo. Todos podemos tener una situación en la que o tenemos un familiar que pierde el empleo, y eso no te hace... Nosotros nos sentimos menos personas si no tenemos un trabajo muchas veces. Nos sentimos menos dignos, todas esas cosas que se suelen decir. Pero en esencia valemos todo lo mismo, somos personas increíbles, o más o menos, independientemente de la situación laboral. Entonces eso es lo que tratamos de profundizar mucho. El estado de estar sin trabajo o desempleado es solo un estado, pero no es una condición, no es un desempleado, o desempleada. Es una persona que está en una situación de desempleo, es una persona que está en una situación de calle. Podemos ser cualquiera de nosotros, lo que pasa que algunos tienen la suerte por ahí de haber nacido en condiciones más favorables y poder sostenerlo durante el tiempo, y hay otros que las vicisitudes de la vida hacen que tenemos muchísimos casos en los que una persona que ha tenido su casa o que alquiló durante muchos años, de golpe no tuvo la posibilidad de sostener un empleo porque cerró la empresa en la que trabajaba, no tuvo forma de pagar ese alquiler, se quedó en la calle, y después volver a incluirse en el mercado de trabajo es algo prácticamente imposible si uno no tiene un apoyo, una colaboración, una red de contención, que puede ser una familia, pero que también puede ser una organización de la sociedad civil, en la que hay todo un equipo de voluntarios que estamos disponibles para apoyar a esa persona y destinar lo más importante que tenemos, que es el tiempo para que eso pase. ¿Cómo se imaginan a la fundación a futuro? ¿Acá un año, acá 5, acá 10? A un año mudados. Sí, ojalá. A un año mudados, sí. Para el que no sepa, tenemos una sede acotada en Flores, en una esquina, que le hemos puesto muchísimo amor, pero además de hormigas, unas hormigas, cucarachas, y que se caen partes del techo, y que tenemos problemas de humedad, de cañería arriba, cañería abajo, que chorrea una pared cerca de un enchufe. Lo más importante es que en realidad son 50 metros cuadrados, que para algunos es un montón, pero para nosotros, en términos de espacio, en el sentido de tener el vestuario, la ducha para las personas, que tenemos una sola, el espacio para que se puedan quedar y pasar el rato, para hacer, incluso vienen a veces a hacer entrevistas virtuales o lo que les llaman el simulacro de entrevistas con empresas, para nosotros mismos, para la cantidad de personas que somos, que si bien somos un equipo reducido, a veces también con los voluntarios y todo, las acciones, nos queda muy chiquito. Así que uno de los grandes proyectos de acá a un año es poder conseguir algún espacio. Así que si hay alguien escuchando que tiene algún espacio donde podamos incluir también una sala de reuniones para que nos vengan a visitar empresas, y a su vez nuestros participantes puedan seguir asistiendo a todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral, sería algo muy lindo. Que tenga accesibilidad, que tenga transporte. Sí, eso lo de la accesibilidad es importante, porque digamos, nuestros beneficiarios, si no tienen transporte cerca, les va a costar llegar.
Sí, bueno, me retan porque le dije beneficiario. Pasa que lo digo en pos de No, sí, la para que gente se que entienda. escuche. Si no, de participantes no terminan de entender. Y última pregunta. Pero pará, ¿y a 10? ¿Y a 15? A ver, de 10 a No vamos a 15. existir. ¿A 10? No. En un mundo No. maravilloso en el que esperamos no tener que existir. ¿No? Sí. Eso es muy utópico. Sí, no. No, yo creo que sí, siempre va a haber necesidad, probablemente, siempre va a haber gente a la que asistir, pero ojalá pudiéramos lograr, yo creo que mi proyecto de acá 5, 10 o 15 años, que es lo que nos está empezando a pasar de a poco, es que nos están viniendo a buscar las empresas que quieren tener un compromiso social más fuerte y que quieren formar parte de la inclusión, sobre todo cuando uno ve que la gente en situación de calle la vemos todos los días, entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera uno puede ayudar para que eso sea permanente? Obviamente que por supuesto uno con una manta, con un par de medias en el frío o con un plato de comida ayuda y muchísimo. Pero para que esa ayuda pueda ser un poco más sostenible en el tiempo y haga que esa persona salga efectivamente de esa situación, Para que deje de el tema necesitar, laboral, para que deje de necesitar ese plato de comida, esa exacto. manta. El tema de equiparar sus condiciones a otras personas que pueden estar buscando empleo y lograr que esa persona encuentre un empleo efectivamente, está empezando a cambiar por suerte, y así que yo me proyecto así, me proyecto tratando de contener todas las vacantes de empleo que nos llegan. Yo soy más ambiciosa, yo me imagino replicándolo por todas las ciudades de la Argentina y de Latinoamérica, dando charlas y capacitaciones para incentivar y poner una semilla para que otras organizaciones también se sumen a las cuestiones de la inclusión laboral. Nos vemos más desde una función de aconsejar y no por ahí tan en la retaguarda, ¿no? Un poco como retiradas. Eso sí, nos vemos como, claro, Jubiladas. yo creo que lo mismo, digo, nos Jubiladas vemos asesoras, acompañando sí. a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a que puedan multiplicar este deseo de ayudar. Y algo importante es de ayudarse uno mismo, porque cuando uno está en una causa que le gusta, que le hace bien, se está ayudando a uno. O sea, nosotros tratamos de correr un poco eso del altruismo, hacemos beneficencia, porque lo cierto es que si uno siente gratificación, si nosotros armamos la fundación, si tenemos como 80 voluntarios, si no más, que están interesados en la causa, es porque les hace bien también. Entonces es una cuestión a veces hasta egoísta, decir, mi granito de arena ayuda a otra persona, pero también me ayuda a mí a sentirme parte de una sociedad en la que estoy activando y no estoy culpabilizando. Y no porque en la política, o porque en el sector privado, o porque bla. Es como que nosotros mismos formamos parte de ese cambio, y eso para mí esa perspectiva creo que está buena. Justo hoy me preguntaban cómo hacía uno para no sentirme mal o no angustiarme ante una situación, digamos, de tanta pobreza. Yo diría, bueno, porque estoy haciendo algo. Igual no se crean que es todo felicidad, hay mucho remo, hay muchos momentos donde uno dice, ¿por qué me metí en esto? No, hay fracasos también, sí, a veces hay muchas veces que uno hay frustración, mucha aprendizaje, frustración. cosas que hacemos mal Y tenemos que volver para atrás, sí. Hay momentos donde también hay la parte oscura. Pero al final del año, cuando uno dice, bueno, tengo que renovar mi involucrarme, vuelve a decir. Incluso yo hace unos años, una terapia de pareja, me acuerdo que me criticaban la cantidad de tiempo que me llevaba a la fundación, que yo me quejaba bastante porque era muy cansador. Y me acuerdo que la terapeuta de la pareja me dijo, bueno, pero si no te genera ingresos, si no te genera nada, tenés que dejarlo. Y sí. Y fue como, ¿cómo me vas a plantear que deje a la fundación, que es como mi hijo? Y bueno, así como que todos los años me propuse, ¿no?, renovar el voto de casamiento con la fundación, pero esperemos que sea como de retiro ya dentro de unos años. Sí, vamos ahí a confesar que los últimos años, sobre todo los últimos 2 años, en las que estamos con diferentes realidades laborales cada una, Alex le puso muchísimo el cuerpo al día a día en la fundación, y por ahí sí yo estuve ahí apoyando más como vieja consejera en algunas cuestiones, pero bueno, ojalá que nosotros podamos. Creo que se dio mucho, por suerte, que pasaron muchos jóvenes que se fueron entusiasmando con la idea
y que permanecen como voluntarios en la fundación o que haciendo lo que están haciendo independientemente de su vida, tomaron algo y empezaron a activar en su cotidianidad en torno al tema de la inclusión laboral de los segmentos de mayor necesidad. Entonces, desde ese punto de un poco más como mentoras, yo creo que en algunas cuestiones pasaron muchos chicos haciendo trabajos para la universidad, por la fundación, pasantías. Y la mayoría de la gente que ha trabajado dentro de nuestro grupo más cerrado, todos los que ya no están en la fundación, estamos contentos porque se han ido a trabajos mejores. Bueno, en términos de ingresos seguro, en una fundación seguro. Pero digo, se han ido a trabajos lindos, donde implican mucho crecimiento a nivel profesional, un poco como que hemos sido el semillero de gente de capital humano, de recursos humanos, de relaciones laborales, como quieran llamarle. Pero de una nueva generación, con una mirada más integral. Y ahora sí, la última pregunta, ¿qué les dirían a los empleadores, a los empresarios, a las pymes sobre la inclusión laboral? Yo podría decir algunas cuestiones, seguramente que Alex va a tener otras. Algo que notamos mucho es que mejora el clima de trabajo y la afiliación de todos los empleados en general. Porque la impronta de querer incluir a través del empleo y de dar oportunidades a personas que de otra forma tal vez no lo hubieran tenido, es un mensaje entre líneas que las personas que trabajan en empresas lo valoran muchísimo. Entonces eso en cuanto al clima laboral. Pues sí, que es una vacante resuelta y nosotros de la fundación hacemos mucho seguimiento durante todo el tiempo que dure la relación laboral. La verdad es que generalmente nunca dejamos de hacerlo a menos que ya no nos necesiten, pero siempre estamos disponibles tanto para el empleador como por supuesto, el participante que ingresó a ese puesto de trabajo, para darle acompañamiento, para resolver si surge alguna cuestión que está complicando la relación laboral, para lo que fuera, siempre estamos atrás para apoyar eso. Entonces, capaz lo que le diría, sobre todo a las pymes, es que si confían en la fundación, es que lo hacemos de corazón, porque nos gusta, porque somos voluntarios, lo hacemos con mucho amor y queremos lo mejor para las dos partes, para que también siga funcionando el programa y sea un ganar-ganar. Sí, yo creo que le diría que básicamente empiecen como a derribar mitos, ¿no? Derribar mitos de no quieren trabajar, están todos con algún tipo de adicción, todos tienen un problema psiquiátrico. Y sí, hay gente que tiene problemas de salud mental, sí, hay gente que tiene problemas de consumos problemáticos, valga la redundancia, sí, hay personas que no quieren trabajar, pero eso sucede en todos los estratos, en cualquier tipo de empleo que puedan tener como para contratar, que la idea de la fundación es básicamente que cuando nosotros les mandamos un perfil para cubrir su vacante laboral, no le vamos a mandar a alguien que no cumpla con los requisitos y las necesidades que ellos tienen para su vacante laboral, que no van a contratar por lástima, sino que van a primero hacer una entrevista derribando mitos, es decir, dando una oportunidad de escuchar y conocer a alguien que quizás nunca hubiese llegado a esa vacante de empleo si no es a través de la fundación, y después se van a encontrar con un trabajador o trabajadora, perdón, nos retamos mutuamente, como verán, pero que realmente tiene ganas de crecer, de aprender y de resolver y de llevar adelante su trabajo con mucha dignidad, ¿no? Eso creo que es lo más importante, que primero hay que derribar el mito y dar una oportunidad aunque sea entrevistar, y después cuando conocen a la persona, eso, todo lo demás fluye, y eso es un poco creo que lo más fuerte, así como está el techo de cristal. Creo que nosotros como fundación lo que vamos haciendo con las empresas es ir rompiendo esa vidriera, ¿no?, de los mitos y de los preconceptos, donde por ahí un empleador jamás hubiese agarrado un CV de alguien que no tiene una dirección fija, o un CV de alguien que vive en un barrio vulnerable, o un CV de alguien que tiene algún otro tipo de cuestión, no sé, cual sea. O que no tiene, no sé, que no tiene el secundario completo, digo, qué sé yo, un montón de cosas, y de repente encontrarse con trabajadores y trabajadoras que van a cumplir con su vocación, con su requisito laboral, digamos. Y la experiencia es siempre muy positiva.
siempre es muy positiva, porque a la larga todos siguen después contratando con nosotros y pidiéndonos más vacantes, así que eso es como... Y bueno, obviamente a las empresas que nos apoyan y han trabajado con nosotros, como lo vienen haciendo, seguir difundiendo ese mensaje, ¿no? De que contrataron a través nuestro, de que dieron oportunidades, porque eso contagia a otras empresas a abrir la puerta a más vacantes laborales. Y a los que no lo hagan a través de cultura de trabajo también, que puedan empezar a implementarlo ellos mismos. Buscar la forma de dar una oportunidad a una persona que antes por ahí no lo hubieran pensado. Hay organizaciones que se especializan, por ejemplo, en la inclusión laboral de personas con discapacidad o de diversidad sexual o alguna otra de las cuestiones. Nosotros nos focalizamos en las personas en situación de calle principalmente, pero sí poder abrir un poco la perspectiva y revisar los protocolos de inserción, los protocolos sobre todo de búsquedas o descripción de puestos, que hacen que uno diga, bueno, vamos a desempolvar el formulario que se utiliza en el Departamento de Recursos Humanos y cómo se hace la búsqueda. Si la búsqueda se hace solo por internet, por ejemplo, o portales de empleo, y esa búsqueda no permitiría, porque por ahí es un trabajo de baja calificación o de una categoría ocupacional relativamente baja, quiero decir, más operativa, no estamos hablando de profesionales la mayoría de las veces, podemos tratar de que ese puesto sea llenado por una persona con mucha necesidad, solamente si uno empieza a pensar, bueno, o me asocio con estas organizaciones para que me vinculen con la población, o yo mismo puedo decir, bueno, ir a buscar a la población y decir, ¿tenés ganas de probar una semana de trabajar en esta empresa? ¿Te gustaría? Y tenerle paciencia, ¿no? Si una persona está en situación de calle, hay muchas cosas que necesita, por eso es aconsejable asociarse con una organización de la sociedad civil, porque lo vamos a estar apoyando en todas esas cosas que necesita, pero si no, por ahí tenerle paciencia hasta que pueda tener la plata para pagar la SUBE, hasta que pueda alquilarse una pieza y poder vivir ahí. Bueno, son muchas cuestiones que uno puede, desde ciertas empresas que lo permite, que así lo permite el tipo de empleo que da, dar oportunidades.